ver, entonces ustedes me imagino que vieron allí la imagen de publicidad de este tema, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos encender el botón de la motivación, a veces en nosotros, a veces en algunos compañeros, a lo mejor en nuestros hijos, ¿verdad? Allí sería ideal un botoncito que pudiéramos encender, pero lamentablemente no hay un botón, sino que tenemos que trabajar en la motivación. Y bueno, como hemos estado partiendo anteriormente, vamos a ver la definición que tenemos de esta palabra, de la motivación. Traje en esta oportunidad dos, para que podamos englobar bien lo que implica la motivación. Y el primero es, ¿no es cierto?, de la RAE, de la Real Academia, que nos puede otorgar esta definición, y dice que es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Me llama mucho la atención que dice en parte, o sea que no lo es todo. No solamente para que nosotros podamos actuar, para que podamos hacer algo, no solamente depende de la motivación, ¿sí? Solamente es un conjunto de factores que determinan en parte las acciones. Además, tenemos otra definición, ¿no es cierto?, que va un poquito, ahí busqué la etimología de la palabra, y dice que deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento. Y es interesante aquí como nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que la motivación en esta definición dice que es un estado interno que activa, que dirige y que mantiene la conducta. Nosotros tenemos que imaginarnos a la motivación como aquello que impulsa a un movimiento, impulsa a una acción. Tiene relación con el comportamiento de una persona, ¿verdad? Es importante, y en esta definición me gusta mucho porque no es solamente la que activa o la que permite que se inicie una actividad, sino que además la dirige y la mantiene. ¿Cuántos de nosotros hemos partido con una motivación y en el camino perdemos el rumbo y nuestra motivación se va al piso? Pasamos por encima de la motivación y hasta ahí llegamos. Entonces, qué importante es, ¿no es cierto?, que se activa, se dirige y se mantiene la conducta frente de eso que nosotros estamos realizando. Qué interesante. Vamos ahora a estudiar diferentes tipos, clasificaciones, porque hablar de la motivación implica varias cosas. Hay diversos estudios que se han realizado, hay muchos investigadores, la psicología habla bastante en relación, ¿no es cierto?, a cada una de las escuelas psicológicas y le da su enfoque. ¿Ya? Así que yo traté de que pudiéramos aquí en esta presentación englobar como lo general para que podamos ir después a lo específico y podamos sacar conclusiones que puedan ser prácticas para la vida de cada uno de nosotros. Recuerden que no hay recetas, ¿no es cierto?, que sean perfectas, sino que necesitamos acomodarlas de acuerdo a la realidad que cada uno de nosotros vive. Entonces, veamos que en general la psicología nos dice que existen dos tipos de motivación, que es la intrínseca y la extrínseca, que tiene aquí un poquito relación con la primera definición que vimos de la RAE. La intrínseca parte de, es un impulso, ¿no es cierto? Nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas. Es algo que parte de adentro de nosotros, ¿ya? Y tiene mucha relación con la autosatisfacción, con lo que yo me siento satisfecho, con lo que me agrada y además con la autoestima. Si yo me estimo, mi motivación intrínseca va a ser mayor, porque si no hay una estima de mí mismo, yo no voy a tener las ganas de hacer las cosas, ¿sí? Ahora, la extrínseca, la motivación extrínseca, me indica, ¿no es cierto?, que está basada en recibir algo a cambio. Yo hago algo y mi motivación es recibir algo a cambio. Puede ser dinero, pueden ser recompensas o castigos, presiones externas, ¿sí? O alguna otra, algún otro incentivo que se pueda utilizar, ¿ya? Entonces, es un incentivo externo y no proviene incluso de la misma tarea, ¿sí? O sea, a veces ni siquiera tiene relación con lo que uno está realizando.
Por ejemplo, en el caso del trabajo, el trabajo yo puedo estar viendo la parte de educación y el incentivo es el sueldo que yo gano a fin de mes, ¿sí? Diferente sería si es que, por ejemplo, yo trabajo en la parte de economía, entonces ya estoy trabajando con dinero y ahí el incentivo es el mismo dinero. Aquí no tiene relación con la propia tarea, sino que son incentivos que se van aplicando, que se van utilizando para generar el impulso, para generar la motivación a hacer algo. Ahora, este señor Maslow, que ustedes muy bien deben haber escuchado, ¿no es cierto?, que se estudia también en el colegio, plantea que la motivación está asociada a las necesidades que nosotros tenemos como personas. Y él plantea 3 factores en relación a la motivación basado en la pirámide de Maslow. Y él dice, 1, la conducta humana es motivada para alcanzar las necesidades. 2, existen necesidades que tienen mayor prioridad que otras, obedeciendo a una jerarquía. Y 3, dice que es necesario la satisfacción de las necesidades inferiores para generar conductas que motiven subir hasta la cúspide de la autorrealización. Y ahí yo les traje la pirámide donde están las diferentes necesidades que nosotros tenemos. Si tenemos hambre, es una motivación, ¿para qué? Para comer, incluso para prepararnos un alimento si es que no lo tenemos a la mano. Por lo mismo, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? De buscar un espacio donde vivir, un espacio donde trabajar que me genere un ingreso para poder cubrir los gastos. Está también la pertenencia, donde es esa necesidad de sentirme aceptado por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. Y estas 3 son las que engloban las primarias, por así decir. Si estas necesidades están cubiertas, es entonces cuando yo puedo lograr estas otras necesidades que están asociadas al reconocimiento y a la autorrealización. Y es allí donde a veces se presentan dificultades en la motivación, ¿sí? Donde vemos nosotros que los jóvenes no quieren estudiar, no quieren hacer algún deporte, no tienen ganas de hacer las cosas, ¿no es cierto?, o de autorrealizarse como personas. Entonces, aquí hay un juego que nosotros vamos a ir utilizando en función a esta pirámide. De todas maneras, como les mencionaba anteriormente, esta pirámide fue creada por Maslow y existen otras teorías también respecto de lo que es la motivación, pero esta es la que se utiliza con mayor frecuencia, además en otras teorías, digamos, respecto de este tema. Ahora, si nosotros clasificamos las motivaciones que una persona puede tener, podemos utilizar esta clasificación. Hay otros autores que plantean más, pero aquí tenemos las necesidades que son personales, las necesidades, ¿no es cierto?, la motivación personal, y tenemos las necesidades que son de cada uno de nosotros y que pueden ser diferentes, variar un poco entre las diferentes personas, pero están asociadas a las necesidades específicas que yo como persona tengo. Está la motivación laboral, que la puse ahí junto con la educativa porque está asociada de acuerdo a la edad, ¿verdad?, en la que se presente, y esta tiende a ser más bien en ocasiones en relación a una motivación extrínseca, ¿sí?, donde la remuneración económica, las calificaciones en el caso de los alumnos, los días de vacaciones, el estatus social, ¿no es cierto?, predominan al momento de motivar a la persona. Y además está la propia realización, el desempeño que realiza la persona cuando tú estudias una carrera por vocación y luego trabajas. Y en realidad en una oportunidad vi una frase que decía que cuando a ti te gusta tu trabajo, en realidad no estás trabajando, sino que realmente estás haciendo lo que te gusta. Entonces deja de ser un trabajo con el peso, con la carga que implica un trabajo, sino que es algo que tú lo disfrutas. Entonces, ahí vemos que es súper importante el tema de esta motivación que es intrínseca. En muchas ocasiones nosotros nos manejamos solamente
o con mayor cantidad en lo que es la motivación que viene de afuera. Y es importante que nosotros podamos evaluar dónde está nuestra motivación. A veces, nosotras como madres generamos nuestra motivación a partir de nuestros hijos. Ellos son nuestra motivación de vida, ellos son la razón por la que nosotros estamos viviendo. Pero es importante que nosotros consideremos aquella realización como persona, no solamente en relación a que yo tengo hijos, sino que yo como persona, yo como Fungi, debo lograr una satisfacción frente a lo que yo hago y a lo que yo vivo. ¿Sí? Está también la motivación deportiva, ¿no es cierto?, que está asociada ahí a la autosuperación, a competitividad, y hay también una recompensa, porque generalmente los deportistas participan en competencias, ¿no es cierto?, en las que hay un premio al cual acceder. Y aquellos que lo realizan solamente como un hobby, la mayor recompensa tiende a ser esta autosuperación de ir pasando aquellas metas que se han ido proponiendo en la medida en la que van avanzando, ¿sí? Y también ahí les coloqué la motivación artística que te desarrolla y que te favorece en lo que es la creatividad, la dedicación, la sensibilidad, ¿verdad? Se habla mucho de que en el área artística, tanto en la música como en la pintura, ¿sí? En el movimiento corporal también puede haber la expresión de las emociones, de los sentimientos y el poder percibir también de manera sensible el entorno. Entonces tenemos aquí que hay diversas motivaciones. También podemos hablar acerca de lo que es la motivación de logro, de afiliación y de competencia. Ya esta motivación, en cuanto a lo que es la motivación de logro, es el conseguir un objetivo, ¿sí? En la medida en la que yo tengo ahí el objetivo claro, consigo el objetivo y entonces avanzo, ¿sí? El de afiliación me refiere a la búsqueda de seguridad y pertenencia, y aquí tiene relación con la pirámide de Maslow en cuanto a lo que es la pertenencia, la necesidad de sentirse amado un ser humano, ¿sí? Y la competencia, que en realidad es la que a mí más me gusta y no está asociada a competir, sino a conseguir el objetivo, pero de la mejor forma posible, es decir, a que ser competente en lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo les hablo de esto? Porque en muchas ocasiones nosotros simplemente nos detenemos a pensar en que la motivación es tener ganas de hacer algo. Y no simplemente es eso, sino que comprende todo esto que estamos abordando. Y estudiando acerca del tema de la motivación, me llamó muchísimo la atención un estudio que realizó Dan Pink, basado también en otros estudios, y ahí si ustedes pueden buscar lo que él propone, es muy interesante, y él dice que existen 3 factores intrínsecos que son importantes, que son la autonomía, la maestría y el propósito. Hay otros autores que lo plantean de una manera similar, pero él indica que es importante la autonomía, porque es el impulso que dirige nuestras vidas, es la libertad para tener control sobre lo que nosotros hacemos. Yo no sé cómo te sientes tú cuando en el trabajo únicamente te imponen aquellas cosas que tú tienes que realizar. ¿Cómo se juega ahí la motivación? Qué diferente es cuando te dicen, hazme una propuesta, o mira, hay estas opciones y puedes trabajarlo de esta manera, y tú tienes la libertad de hacerlo, o mira, este es tu objetivo, lo que yo necesito es que tú llegues al objetivo, pero tú tienes la libertad de tener el control de cómo lo vas a hacer, entonces tú te motivas, ¿no es cierto? Porque te impulsas, diriges las actividades que tú vas a realizar en el trabajo. Ahora, esto mismo pasa también con nuestros hijos. Cuando nosotros somos autoritarios y les imponemos lo que ellos tienen que hacer, aparentemente hay una desmotivación. Claro, no la vemos como desmotivación, la vemos como rebeldía, como desobediencia, ¿no es cierto? Pero en realidad va asociado a esto, a que nosotros imponemos, pero ya partiendo en lo que es la adolescencia, es importante que nosotros consideremos la necesidad de la autonomía como un factor intrínseco importante al momento de trabajar lo que es la motivación. Entonces, tenemos que trabajar esto, ¿ya? La maestría está referida al deseo de ser mejor en algo que realmente importa, ¿ya?
Yo no tengo que hacer las cosas porque me dicen que las hagan, o simplemente hacerlo porque me lo están pidiendo. Yo tengo que dar lo mejor. Yo tengo que buscar hacer lo mejor en lo que importa, en lo que tiene importancia para mí y lo que tiene importancia también para el resto, porque si a veces nos centramos solo en lo que es importante para mí y olvido lo que puede ser importante en la empresa donde trabajo, lo que puede ser importante en relación a mi familia, lo que puede ser importante en relación al lugar donde yo vivo, con mis vecinos, yo voy a empezar a generar conflicto, a no cumplir con las expectativas que se puedan plantear a nivel social. ¿Ya? Entonces es importante que yo considere ese deseo de ser mejor. Es muy importante que yo busque en la motivación el ir superándome, el ir mejorando, ¿sí? Y el propósito. Y el propósito, él lo plantea, ¿no es cierto, Dan Pink, como algo súper importante en relación a que lo que tú hagas, no lo hagas de una manera egoísta. O sea, estamos hablando de que necesitamos la libertad para actuar, de que debemos ser mejores, pero no pensando solamente en nosotros, sino pensando en que la intención de lo que hacemos lo hagamos por servicio, servicio a algo superior, servicio a los demás, servicio a tu entorno, ¿verdad? Es importante que nosotros empecemos a vivir en función al resto, no solamente yo. Y esto es lo que me otorga a mí, de acuerdo a lo que plantea él, el hecho de sentirme motivado. Incluso ahí ustedes pueden leer acerca de este autor. Él plantea incluso, y en los estudios que él realizó y que analizó de otros investigadores, es que, por ejemplo, el adicionar un bono en algunos tipos de empresas, en vez de mejorar el rendimiento, entorpece el rendimiento del empleado. Y uno diría, ¿cómo? Si más bien, si te van a pagar un poquito más, tú te motivas más. Pero tiene relación también con un bloqueo en el cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de motivación, no es simplemente palabras, no es simplemente llegar e imponer, y no es solamente tratar de cumplir de acuerdo a lo que la sociedad espera. Sí, que eso también en ocasiones, en vez de ser algo favorable, entorpece con el desarrollo de una persona, porque nosotros vemos que es como que ya después del colegio tienes que ir a la universidad y después de la universidad tienes que trabajar y después de un tiempo deberías hacer una maestría y como que la sociedad te va imponiendo cosas y uno actúa de acuerdo a eso. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos esto, la autonomía, la maestría y el propósito al momento de vivir, al momento de poner en práctica o de darle sentido a nuestra vida. Ahora hay algo importante que también lo destaco aquí, que es la desmotivación. Porque muchas veces nos concentramos solamente en la necesidad de motivarnos, pero nos olvidamos que las experiencias que puede vivir una persona puede mantenerla en una desmotivación, que es un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos o como un estado de angustia y de pérdida de entusiasmo, de la disposición o de la energía. ¿Pero por qué? Por la experiencia que ha tenido. Entonces, hay obstáculos, hay situaciones que son difíciles y esto puede hacer que la persona se mantenga desmotivada. Y en ese sentido es importante evaluar estos obstáculos y ver de qué manera yo puedo saltar los obstáculos, enfrentar los obstáculos o evadir los obstáculos, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando yo reconozco qué es lo que me tiene desmotivado, yo tengo la oportunidad de otra vez motivarme. Entonces, si tú identificas que estás desmotivado, analiza por qué. ¿Qué experiencias has vivido en tu vida o has visto a lo mejor en tu entorno que hacen que tengas desesperanza? O a lo mejor has visto que en tu vida han habido tantos obstáculos. Hace algún tiempo tenía una paciente y ella me decía, siento que todo siempre ha sido tan difícil para mi familia, porque siempre nos ha costado mucho esfuerzo lograr las cosas. Los obstáculos han sido muchos y ella se sentía desmotivada. Ahora, hay algo fundamental. En el tema de la motivación, es muy importante la actitud con la que yo enfrento
las situaciones que debo realizar. ¿Por qué? Porque si yo identifico que estoy desmotivado, que yo identifico cuáles son las experiencias o los obstáculos que me mantienen en la desmotivación, yo necesito presentar una actitud positiva e identificar aquellas cosas buenas en mi vida. Y entonces yo le decía a esta joven que me decía que realmente las situaciones para ella habían sido muy desmotivantes, pero resulta que es una chica que tiene 26 años, que de vivir en una ciudad pequeña de Chile llegó a vivir a Estados Unidos y terminó una maestría, ¿no es cierto? Y le digo, ya, ¿y de tus compañeros? ¿Cuántos compañeros tenías? 23. ¿Y de tus 23 compañeros, cuántos tienen una maestría? Somos 2. Entonces le digo, pero entonces, a ver, piensa, me decía, la verdad es que no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque ella se centraba en los obstáculos, en lo difícil que había sido para ella llegar. Pero esta experiencia y este estado de angustia que genera la desmotivación nos entorpece en la actitud que necesitamos tener para motivarnos nuevamente, ¿sí? Entonces, insisto, analicemos cuáles son nuestras experiencias y cuáles son los obstáculos que pueden estar generando una desmotivación para poder sobreponernos a ello y poder cubrir las necesidades que tenemos y poder empezar a generar otras necesidades en la medida en la que vamos creciendo, en la medida que vamos avanzando. Me llamó mucho la atención esta cita de la señora Ellen White, que dice que el éxito en cualquier actividad requiere de una meta definida. El que desea lograr verdadero éxito en la vida, dice ella, debe mantener constantemente en vista esa meta digna de su esfuerzo. Y yo creo que esto es realmente la base de la motivación, tener una meta al frente, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? A cumplir mi objetivo. Y aquí lo relaciono con el tema de aquella motivación de logro y además, ¿no es cierto?, de competencia, porque yo tengo que dar lo mejor de mí. Y es importante que nosotros consideremos a partir de esta cita que esta meta me la pongo yo. Por lo tanto, debe estar implicada una motivación intrínseca. Sí, el verdadero éxito, dice, en la vida debe mantener constantemente en vista esa meta. Entonces, cuando yo tengo una meta, yo tengo una motivación, yo tengo un objetivo que debo cumplir y el esfuerzo que yo haga va a valer la pena, ¿verdad? Ahora, entonces, a partir de ello, quiero decirles que es importante que dediquemos tiempo a establecer metas, porque muchas veces no lo hacemos. A veces lo hacemos el 31 de diciembre, ¿verdad? Y establecemos metas para ese año. Pero me tocó atender a una paciente esta semana y ella estaba muy complicada, atravesando todavía un duelo por un divorcio que ya se presentó hace algún tiempo atrás. Y yo le digo, a ver, ¿y de aquí a un año? ¿Qué piensas hacer? ¿Y de aquí a 5 años? ¿Y de aquí a 10 años? Y me colocó unos ojos como diciéndome, no había pensado en eso. ¿No es cierto? Entonces, claro, o sea, ¿con qué motivación ella iba a vivir si en este momento ella se sentía sola, su esposo se había ido con otra mujer y tiene una hija? Pero ¿cómo continúa viviendo? Y lo que le decía anteriormente, claro, para las mujeres, las madres, en muchas ocasiones nuestra motivación de vida son nuestros hijos, pero resulta que después los hijos crecen, hacen sus vidas y empieza la dificultad en aquellas mujeres. Entonces, tenemos que tener cuidado, así que dedica tiempo a establecer metas, metas que sean reales, ¿ya? Metas que sean a corto, mediano y largo plazo. Es necesario que las metas también nosotros las podamos evaluar. Estoy logrando, estoy avanzando, esto es lo que yo quiero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy logrando las metas que yo me he propuesto? ¿No es cierto? A lo mejor tengo que replantearme el tiempo en el que me voy a demorar. ¿Por qué? Porque cuando yo establezco periodos de tiempo y no tengo la capacidad de flexibilizar y de hacer modificaciones, me voy a desmotivar, ¿no es cierto? O porque pueden presentarse diversas situaciones
que puedan afectar el cumplimiento de mis metas y eso me puede generar una desmotivación. Entonces, yo necesito mantener, recuerden que la motivación, de acuerdo a una de las definiciones que veíamos, es activar y también es dirigir y también es mantener, o sea, yo me tengo que mantener motivado. Por lo tanto, debo darme la posibilidad de generar algún cambio en el establecimiento de estas metas. Ahora, quiero que nos podamos concentrar por un momento en los niños. A veces es muy fácil motivar a un niño y a veces se torna como un poco imposible, ¿sí? Depende mucho de la actitud del niño. Por eso yo les hablaba también de la importancia de la actitud de la persona frente a la motivación. Lo primero, en cuanto a los niños, es el ejemplo que nosotros le damos. Si nosotros somos motivados, si nosotros somos de las personas que vamos adelante, que estamos emprendiendo, que tenemos metas propuestas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a generar ese modelo en nuestros hijos. Es importante que nosotros como adultos tengamos expectativas adecuadas. Me tocó conversar con una mamá, ahora hace poco comenzamos las clases aquí en Chile, y ella estaba muy angustiada porque su hijo no quiere estudiar, no quiere sentarse frente a la pantalla, y me dice, me da lata mi hijo porque es una pelea, todas las mañanas es una pelea, yo quiero que mi hijo se saque 7. Entonces, a ver un ratito, veamos las expectativas que corresponden, o sea, realmente lo que quieres es que se saque 7 o lo que quieres es que se siente la clase y que tu hijo, que tu hija aprenda. ¿Sí? Entonces, es importante que veamos cuáles son las expectativas reales y adecuadas. Ayúdalo a fijar metas. ¿Sí? Vamos a fijar metas con nuestros hijos. Es importante que lo hagamos. En el cumplimiento de hábitos, por ejemplo, motívalos a tener hábitos de aseo, hábitos de higiene, hábitos como hacer la cama todos los días, ¿no es cierto? Cosa que ellos puedan irse motivando a sí mismos. ¡Ay, lo logré! Sí, bien, vamos, avancemos. Y luego se proponen otra meta. ¿Sí? Ahora ordeno mi cama, ahora paso a la siguiente meta que va a ser ordeno también el closet, porque antes lo ordenaba mi mamá, pero ahora yo puedo doblar la ropa, entonces voy avanzando y me voy motivando, ¿sí? Es importante también que yo pueda mostrarle la importancia de lo que está haciendo. En ocasiones nuestros hijos en relación a la escuela no entienden la importancia de ir al colegio y piensan que es algo negativo. De hecho, para ellos es aburrido. ¿Por qué? Porque no le ven la importancia. Y ellos tienen asociado que al colegio van a jugar, o es lo que más les gusta, el recreo. Y resulta que ahora en este sistema virtual no tienen esa oportunidad. Entonces es importante que ellos comprendan por qué están estudiando, qué es lo que van a aprender, a dónde van a llegar, qué cosa les permite estudiar. Tener una actitud positiva mía para poder transmitirle a nuestros hijos y generar en nuestros hijos una actitud positiva, ayudarles con eso. Y para eso sirve muchísimo en la noche, antes de ir a dormir, el agradecer las cosas buenas, porque uno no agradece lo malo, entonces como que eso te lleva a tener una actitud positiva. Utilizar un lenguaje motivador, ¿no? Como conversábamos la semana pasada, que Josué nos hablaba de que su madre todo el tiempo le decía que no lo iba a lograr. Con un lenguaje así, lógicamente, a él le costó muchísimo, pero si nuestro lenguaje es acogedor, incentiva al niño, ¿no es cierto?, lo elogia con aquellas cosas que logra, lógicamente va a generar una motivación en él. En cuanto a los adolescentes, vamos a ver, y aquí me tomé 2 diapositivas para hablar de los adolescentes, porque me preocupan muchísimo los adolescentes, creo que son el presente, que necesitan mucha atención y que en muchas ocasiones están muy desmotivados. Yo veo muchos adolescentes que no tienen ganas de hacer nada. Y sí, puede estar asociado a un tema hormonal, puede estar asociado a un tema de que están como más cansados, hay como una languidez en ellos, pero necesitamos despertar, ¿sí? Entonces, primero debemos partir por ser ejemplo, pero no para compararlos. A veces como padres cometemos ese error. Yo era así, o sea que tú deberías ser así. Yo debe ser, o sea, tú tienes que ser como yo. No, sé un ejemplo. Muéstrale lo que tú has hecho, pero no te compares, ¿sí? Eso es lo peor que podemos hacer.
Evita las presiones. Ellos no van a motivarse con la presión, ellos van a motivarse a lo mejor con un estímulo, con algo que ellos deseen, ¿ya? Pero no con las presiones. Las presiones los hace rechazar la actividad que tú deseas, con la que tú deseas motivar. Favorece un ambiente que sea apropiado. A los chicos adolescentes les encanta estar con música. Empiezan a ellos a querer decorar la habitación, ¿no es cierto? Mamá, puedo pintar la pieza, puedo poner este letrero, mamá, cómprame aquí, mira, vi esto. Entonces favorece un ambiente que sea apropiado, que los motive, ¿ya? Oriéntalos, sí, es importante la orientación. Conversa con sus líderes, con los profesores del colegio, con el entrenador si es que hace deporte, con aquella persona que le enseña el arte, conversa con ellos para que puedan ir en el mismo camino, para que trabajen en la misma motivación y sea un lenguaje siempre motivador. Concentrémonos en lo bueno que tenemos para decirle a nuestros hijos, porque lo malo los va a perjudicar, y no solo perjudicar, sino que los va a dañar, los va a desmotivar. Entonces necesitamos concentrarnos en que si vamos a decir algo bueno, lo digamos. Si no tenemos algo bueno que decir, mejor no lo digamos, porque le podemos generar una desmotivación y no es lo que queremos. ¿Qué más? Necesitamos tener una actitud positiva. En muchas ocasiones, cuando nosotros le pedimos a un adolescente que haga algo, la primera reacción es, ¡ay! Entonces, tengamos una actitud positiva a pesar de eso, ¿sí? Busquemos que ellos reaccionen de una mejor manera. Ayúdales también a fijar metas. La adolescente como que empieza a vivir solamente por inercia, entonces no, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Estás haciendo deporte? Ya, márcate, fíjate marcas, ¿no es cierto? O veamos qué te gustaría, o qué zapatos quieres tener, entonces ya tienes que tener dinero. El día viernes conversábamos ahí con un adolescente, quería unas zapatillas de como 100.000 pesos. En Bolivia 1.000 bolivianos, en el Perú creo que son como 500 soles. Entonces, wow, es muchísima plata, pero ayudémosles a fijar metas, que ellos vean que pueden lograrlo, pero que tienen que conseguir su dinero y ahí los ayudamos. Involúcrate en sus actividades, pero siempre y cuando no le generes incomodidad, sino que más bien te involucres en aquello que a él le gusta, ¿no es cierto? Eso no significa que te vas a ir a meter a la pieza cuando están sus amigos, o que te vas a ir a meter a su entrenamiento, ¿no es cierto? A hacerle barra, porque ya para ellos es incómodo, pero sí, si a él le gusta correr, sale a correr con él, ¿sí? En un momento en el que tú tienes con él. Si a él le gusta leer, lean juntos en algún momento. Si le gusta escuchar música, ve a su habitación, escucha la música que él está escuchando. Ahora, ayúdale a organizar el tiempo. A los adolescentes como que el tiempo se les va cuando están en el celular, cuando están durmiendo y cuando están en la tele. Ahí se les va el tiempo. Entonces, ayúdalos a organizarse, que su rutina tenga varias actividades y que se sientan motivados al final del día de haber visto todo lo que hicieron, porque muchos adolescentes terminan el día y sienten que no han hecho nada y que son unos buenos para nada, pero no se lo dicen a nadie, lógicamente, porque ellos se creen lo máximo, lo superior, entonces les genera un conflicto interno, ¿ya? Vean películas juntos o recomiéndale películas que sean valóricas en el sentido de motivar a la gente, de cosas que hayan hecho personas. Por ejemplo, hay una película de una chica que hacía surf y un tiburón le comió el brazo. Y cualquiera diría, ya, la chica se va a quedar en la casa y no va a hacer nada más. No, igual ella volvió a salir campeona en el surf. Entonces, ¿qué hace que un chico se motive? Muchas veces en una película vamos a poder hacer ese encendido de botón que nuestro hijo adolescente necesita. Hay una película de un muchacho igual que quiere surfear en unas olas que son gigantes, ¿no es cierto? Y él se pone metas, se prepara, y eso es lo que nuestros hijos necesitan ver. Y a veces ellos nos ven trabajando y no saben qué ha pasado para que nosotros lleguemos hasta ahí, ¿verdad? Es importante que ellos vean que nosotros también una vez, por ejemplo, estudiamos en la media, que también nos costó, que no, tuvimos que estudiar bastante, que tuvimos que pedir ayuda, porque ellos sienten que no, que nosotros somos los padres perfectos y que no, nunca nos equivocamos, nunca nos pasó nada, y resulta de que sí, o sea, todo lo que hemos logrado es por un esfuerzo que hay detrás, ¿ya? Y conversa mucho con tu adolescente, habla acerca de las experiencias de él, tuyas, de otras personas, escúchalo, qué es lo que piensa, qué es lo que lo motiva.
no sabemos por qué, pero últimamente nuestra hija, ahí les voy a buscar la película y cuando estemos en las preguntas les voy a poner el nombre, por favor, Patricia. Estos últimos días se ha estado poniendo el despertador para despertarse. Hoy día, domingo, se despertó a las 7 de la mañana para leer un libro. Entonces nosotros con mi esposo dijimos, wow, ¿qué pasó? Y me ha estado pidiendo sí el teléfono para poder poner alarma y despertarse temprano. Y me dice, no, es que quiero aprovechar el tiempo para poder alcanzar a hacer hartas cosas. Entonces, genial, pero ¿qué es lo que la motiva? Ah, lo que pasa es que resulta de que había estado leyendo un libro, ¿no es cierto?, que le dijimos nosotros que lea, pero el otro día fuimos a la biblioteca del colegio y le dimos la oportunidad de ella elegir el libro que iba a leer. Entonces, quiere leer el libro y claro, sacó 2, ya leyó 1 jueves y viernes y quería empezar a leer rápidamente hoy día otro libro. Entonces, se dan cuenta que hay que escucharlos, qué cosas nos motiva, qué cosas hay, y no es solamente imponer. ¿Sí? Cuando tenemos hijos no se trata de imposición. Y aquí quiero hablarles un poquito de estos 2 hombres, ya vamos avanzando en el tiempo, pero ya vamos a terminar. Dicen, estos 2 son profesores, y ellos dicen, motivar no es conseguir que el otro haga lo que yo quiero. Motivar consiste en que el otro quiera lo mismo que yo quiero. Si yo quiero que mi hijo lea, no es que yo tengo que conseguir que lo haga, que lea. No, yo tengo que lograr que él quiera leer, que para él o para ella sea una atracción la lectura. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo necesito lograr al momento de motivar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacemos? Y ellos plantean esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros bajo una estructura de autoridad? Si haces A, yo te doy B. Es decir, si haces tu tarea, tienes 1 hora de juego. Si comes tu comida, yo te doy el postre. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias con el uso estricto e inflexible de la autoridad? 1, genera rencor, ¿ya? Porque se le ocurrió al papá o a la mamá que esto tiene que ser así, ¿ya? 2, tiene una fecha de vencimiento, porque cuando tú no estés, él va a hacer lo que él quiere, ¿sí? O sea, no va a estudiar, va a jugar todo el rato. ¿Qué es lo que pasa? Me ha tocado conocer a muchos jóvenes de 23, de 24 años que con el sueldo lo primero que se compran es un Play que les sale como 500 lucas y están jugando, pero todo el tiempo. Entonces, no se trata de eso. También me ha tocado trabajar con algunas jóvenes que me dicen, yo estaba esperando cumplir los 18 años para poder hacer todo lo que mi mamá no me dejaba hacer. Y claro, los cumplí y me puse a hacer todo. Entonces, tengamos cuidado. Y además se establecen valores contrarios, porque si yo le digo estudia y después juegas, como un prerequisito le digo, o sea, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es lo mejor en la vida? Es jugar, ¿sí? Lo malo es estudiar. Entonces, tengamos cuidado en la forma en la que a veces nosotros planteamos el tema de las recompensas. Ya necesitamos analizar cada situación, además es diferente. Es muy distinta. Entonces también tengamos cuidado, nuestros hijos son diferentes. Ellos proponen el tema de la paternidad, no la autoridad, donde dice que si haces A, tú le enseñas a tu hijo que lo más probable es B. No le aseguras que va a hacer eso, pero le dice es lo más probable. ¿Sí? O sea, eso es lo que va a pasar. Si tú eliges, depende de ti. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos, porque esto despierta interés en ellos, despierta interés en evitar la consecuencia natural negativa, permite que el niño entienda el por qué está obedeciendo o por qué debe hacer las cosas de una manera y no de otra manera. Y además, si hay una estructura valórica bien establecida, permiten decisiones frente a lo que es correcto. Ahora, si nosotros nos centramos en algo, por ejemplo, que no sé, nuestros hijos quieren tomar una decisión en la que su vida corre peligro, yo no le voy a decir, es que lo probable es B. No, o sea, yo le digo, esto no lo puedes hacer y punto. Y ahí sí, a lo mejor yo podría decir, no, es que voy a ser autoritario. ¿Pero por qué? Porque hay el riesgo de que le pase algo a mi hijo. Entonces, dentro de lo posible es importante que la paternidad la maneje en relación a lo que hablábamos de la motivación
con un factor intrínseco importante que es la autonomía, en la que el niño, el adolescente, el joven puede controlar, puede elegir, conociendo las diferentes opciones que puede tener y dándoles nosotros la oportunidad de equivocarse, dándoles la oportunidad de que ellos se motiven sabiendo que pueden lograr las cosas y que deben tomar decisiones y que no deben olvidar que todo lo que ellos hagan tiene consecuencias. Y frente a lo bueno, hay consecuencias buenas. Frente a lo malo, hay consecuencias malas. Y este versículo que ha estado en todas las presentaciones de esta tarde, ¿no es cierto? Dice, todo lo que te venga a la mano para que tú hagas, hazlo con todo empeño, hagamos las cosas lo mejor posible. Demos sí la oportunidad de errar, porque en el error también hay aprendizaje, pero hagámoslo con todo el empeño que nosotros podamos. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.